Comenzaré explicando las reglas para las terceras personas utilizando como ejemplo los pronombres he and she. Hablaré sobre las reglas es and es. Se aplica es en los verbos con terminaciones o, ex, si, es, sh y ch. For example, she goes to the park. Como verbo tenemos go. Al terminar con o, se le agrega el es. Lo mismo pasa con los dos siguientes ejemplos. He watches TV and she kisses. Para la regla es, se aplicará al término de cada verbo. Esta regla no tiene una terminación específica. Por ejemplo, speak, speaks. Lo mismo pasa con los demás. Listen, listens. Run, runs. A continuación tenemos dos oraciones. Jair watches movies every other day. And Sari lives in El Abra. Observamos que el verbo watch tiene la terminación en ch, por lo que se le agrega el es. En la oración 2, no tiene una terminación específica, por lo que simplemente se le agrega el es. Sabemos que se trata de terceras personas por el nombre propio. En el caso es Jair, se trata de he. Sari, she. Como nota final importante, en el caso de las negaciones o interrogaciones, estas reglas no se emplean. Continuaré con las reglas de do and does. Tenemos que saber que do se utiliza con I, you, we and they. Y does se utiliza con she, he and it. Estos auxiliares solo se ocupan en situaciones con una oración negativa o interrogativa. Tenemos dos ejemplos que nos muestran la utilización de los auxiliares. El primero es oración positiva, he plays soccer. El segundo, he doesn't play soccer. Y como pregunta, does he play soccer? Sus posibles respuestas serían yes, he does, o no, he doesn't. Lo mismo con el otro ejemplo. En su oración negativa tenemos they don't help me. Y en su oración interrogativa, do they help me? Y preguntando en forma negativa sería don't they help me? Las posibles respuestas de este serían yes, they do y no, they don't. Va a depender del tipo de pronombre que ocupemos. En este caso ocupamos un he, entonces le corresponde el auxiliar does. Y en el pronombre they le corresponde el auxiliar do. Por último se muestran las posiciones con WH questions y yes no questions. Pasamos a preguntas con adverbios de frecuencia. Y como primera pregunta tenemos, ¿tú comes siempre pizza los sábados? Para esto tendríamos que sacar su forma positiva, su forma negativa y la interrogativa. Tenemos, you always have pizza on Saturdays. Utilizamos on por las preposiciones de tiempo. En su forma negativa sería, you don't always have pizza on Saturdays. Y en su forma negativa vamos a cambiar el auxiliar primero antes del pronombre y queda como do you always have pizza on Saturdays. Utilizamos los adverbios de frecuencia que más adelante les explicaré. Y lo mismo pasa con la segunda pregunta. Aquí ya nos da la pregunta de frecuencia, que sería how often do you have pizza? Sacamos igual la positiva, la negativa y la interrogativa. Y por último tenemos, ¿cada cuánto viajan ellos a Miami? Tenemos igual lo mismo y la pregunta con frecuencia y nos da las posibles respuestas.
Una de ellas es they travel every year. Okay. Y they always travel to Miami. Como último tema está el uso de adverbios, enfocado a adverbs of frequency. En este apartado se nos muestran las más comunes, que son always, siempre, usually, usualmente, así como often, a menudo, sometimes, a veces, rarely, casi nunca, seldom, raras veces, y never, que es nunca. Como vimos en el tema anterior, utilizaremos how often para saber cada cuánto realizan cierta acción. La definición de los adverbios de frecuencia es: describe how often an action happens, que quiere decir que describen qué tan seguido se hace una acción. De este lado tenemos algunos ejemplos de oraciones con adverbios de frecuencia, donde están marcados el verbo y el adverbio que se está utilizando. Por ejemplo, you always come to class late, así como están estos. Y de este lado tenemos la posición. Cuando se utiliza con el presente simple, será antes del verbo. Por ejemplo, tenemos al sujeto, después de eso tenemos el adverbio, el verbo y por último el complemento. En el caso de ser que se utilice el verbo to be, sería después del verbo. O sea, en vez de el adverbio aquí, se cambiarían estos dos. Y algunas de las palabras que se relacionan con el contexto de frecuencia, como lo es oftentimes, many times, much, a lot of y very. Para mencionar cuántas veces hacemos una acción, podemos utilizar once, twice, 3 times o 4 times, etc. Para decir una vez a la semana es once a week o once per week. Para decir 2 veces al mes utilizamos twice a month o twice per month. Así como 3 veces al día sería 3 times a day o 3 times per day. Como ejemplo tenemos I usually go 3 times per week. El significado de este es: yo usualmente voy 3 veces por semana.